Gracias. El día de hoy vamos a tener a dos expertas en este tema hablando de esoterismo. Que esoterismo suena, híjole, muy brujilesco, muy quién sabe cómo, pero me encanta porque estas dos personajes de los cuales vamos a escuchar mucha sabiduría el día de hoy, pues es gente muy preparada. A veces quisiéramos, o más bien nos hemos creado la idea de que el esoterismo, pues es charlatanería, el esoterismo es brujería, ¿no? Como se conoce ahora en el tema de amarres, en el tema de muchas cosas que en realidad no es. Pero estas dos personas que han sido, gran parte de su vida se han preparado precisamente para llevar a cabo todo este conocimiento y no conforme con esto, ahora enseñarlo. Soy virtuoso de ser parte, de ser alumno de ellas, aprendiendo de ellas, y es que esto me fascina cómo lo imparten. Por eso es que nos ponemos ahora en esta transmisión para compartirles a ustedes. Fíjense, les voy a presentar. Quizá ya las conozcamos porque pues, hemos tomado quizá algún taller, alguna conferencia, algún curso con ellas. Voy a comenzar con mi querida Norma Magaña, ¿no? Mi querida maestra de filosofía. Fíjense, ella es ingeniera en transporte, maestra en urbanismo, especialista en logística y finanzas, maestra de filosofía clásica egresada del Nuevo Acrópolis en Barcelona, maestra de filosofía clásica aquí en el Instituto Mexicano de Numerología, dentro de muchas cosas que ha estudiado, también Reiki, reikista, numeróloga, y pues es una mujer que sigue preparándose, sigue estudiando para seguir compartiéndolo con el profesionalismo que ya conocemos. Así es que le doy la bienvenida a mi querida Norma Magaña. ¿Cómo estás, Normita? Hola, querido Gabo, con el gusto de saludarlos. Estoy aquí abriendo la... Ahí te ¿Qué tal? vemos, ahí te Muchas vemos. gracias. Muy contenta y muy agradecida, como siempre, por poder participar en estos enlaces y pues eso, seguir compartiendo con todos los que están interesados en estos temas. Y por supuesto, agradeciéndote a ti y al instituto la oportunidad. Gracias. Un placer escucharte, mi querida Normita, y Gracias, Gabo. abrazarte a la distancia. Sí, caray. Bueno, ante la circunstancia, por lo menos así nos podemos ver y saludar. Así es. Y también les quiero presentar a otra gran maestra querida que tal vez tiene poco tiempo integrándose al Instituto Mexicano de Numerología, pero nos ha cautivado con su sencillez, con su humildad y sobre todo con su gran conocimiento. Ella es Lili Paniagua, licenciada en Filosofía por la UNAM, maestra de Filosofía Hermenéutica por la UNAM, maestra de Filosofía en la Universidad y en la Preparatoria, maestra de Astrología aquí en el Instituto y tarotista también en la modalidad de Marsella, que bueno, vamos a platicar de todos estos temas. Bienvenida, mi querida maestra Lili. Hola, hola, ahí está, ya te Hola, vemos, querida hola, maestra. sí, no me fui a ninguna parte, nada más que bueno, me tardé en abrirla. Bueno, pues qué gran presentación, hay un gran compromiso, ¿no? Para hacerle como que frente a esa presentación de tanta confianza. Encantada de estar aquí en esta plática con la maestra Norma y Gracias, Lili. encantada, por supuesto, de la invitación, porque bueno, es un compromiso muy grande hablar de un tema que de repente puede ser muy controversial y de Sí, repente más total. amplio de lo que podemos abarcar en una charla. Sí, la Gracias. verdad es que este tiempo que nos brinda las redes sociales sabemos que es muy breve, porque por algo, o sea, son cursos, son formaciones muy largas en las cuales nos adentramos a estos grandes misterios. Sin embargo, pues como ustedes filósofas nos instruyen, ¿no? Siempre dejando este pequeño motor encendido para que nosotros empecemos a buscar, empecemos a aprender más. Y yo creo que este es el objetivo de esta charla, dejar esta pequeña semilla, esta pequeña saboreo, ¿no? De lo que es la filosofía enfocada sobre todo al tema esotérico. Y es un tema, quise presentarlas con estas currículums, aunque ustedes me pidieron que no era necesario. Lo hago porque las personas necesitamos entender que el esoterismo no es charlatanería, no es otra cosa, ¿no? Y en manos de profesionales podemos entenderlo. A veces eso nos da un poquito de seguridad, el saber que estamos en manos de profesionales. Y por eso hago esta referencia de la preparación que ustedes tienen. Me gustaría comenzar esta plática, pues primero, obviamente, saludando a todas las personas que se siguen conectando, que están aquí presentes, eh, pues preguntándoles cómo han pasado la pandemia, cómo la han vivido, este,
Tú, mi querida Lili, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes con este encierro, con esta forma en la que nos ha llevado la vida? Ay, bueno, pues honestamente no me ha caído mal, porque también es un momento muy necesario para la filosofía, que de repente con lo vertiginoso del mundo se nos olvida adentrarnos a esa introspección tan necesaria para repensar todo, para estar en producción de ideas, para estar en algo que es vital para la filosofía, que es escribir, es escucharnos a nosotros mismos, y a veces escuchamos demasiado de afuera. Ocupamos demasiado tiempo en todo el ruido de alrededor, y por ese lado yo estoy muy bien, aunque de repente sí me ha llegado así como que de peso el balde de agua fría, que una cosa es no querer salir y otra cosa es no poder salir. Y ahí pues Claro, ya es un punto y aparte, ¿no? Muy bien, gracias, Gabriel. totalmente a reflexionar. Gracias, maestra Lili. Normita, ¿cómo la has pasado tú? Pues igual que Lili, oye, que yo al lado ya de Lili me siento una pequeña filósofa pitufa, ¿no? Fíjate que este periodo ha servido justamente para redireccionar, como replantear nuevos futuros, ¿no? Y efectivamente yo creo que la reflexión viene en darnos cuenta de pronto lo frágiles que somos ante decisiones externas, ¿no? Y en este escenario, pues también observar tu reacción personal y entender que a veces, pues hay cosas que ocurren en el entorno y sobre todo, como dirían los viejos filósofos, observar mucho cuál es tu reacción, que es lo único que depende de ti. Ante la situación podemos hacer muy poco, pero sí que nos ha replanteado una práctica real, la situación, para poder poner en práctica todos los preceptos filosóficos clásicos de decir, ok, es cierto que el entorno me está planteando un nuevo escenario y cómo quiero yo responder ante ese nuevo escenario. Y por supuesto que ha sido muy interesante. Incluso, bueno, estar dentro de la protección del hogar también se vuelve un regalo que a veces en la vorágine del día a día lo puedes disfrutar muy poco y hoy hemos tenido la posibilidad de pues como dirían las filosofías antiguas, ¿no? De limpiar, de sacudir, de empezar a sacar los estrebejos y tirar y abrir espacio para lo que va a llegar, siempre con la certeza de que lo mejor está por venir, ¿no? Así que ha sido un periodo Claro. muy interesante. Claro, y el tomarlo yo creo como nos lo sugieren ustedes, pues cambia totalmente el panorama del sufrimiento, de sentirnos abandonados, ¿no? De vivir solamente en el caos y ver la oportunidad que nos está presentando. Y Claro. esto nos da un pie perfecto al tema que vamos a entrar el día de hoy, que es el esoterismo. Entonces, me gustaría comenzar preguntando, mi querida Normita, ¿cómo entender el esoterismo? ¿Qué es? Fíjate que, gracias Gabriel por empezar aquí. Yo me fui directamente, porque quiero replantear, pero me fui directamente a la definición que da el diccionario de la Real Academia Española. Y fíjate qué interesante, porque lo plantea en varias vertientes, pero primero dice, adjetivo, oculto o reservado, que es impenetrable o de difícil acceso a la mente. Se dice de la doctrina que los filósofos de la antigüedad comunicaban solo a un cierto número de sus discípulos. Y finalmente, dicho de doctrina, que se transmite oralmente a los iniciados. Y entonces, por supuesto que cuando uno lee todas estas definiciones, uno dice, wow, ¿de qué se trata el término? Y entonces nos tenemos que remitir justamente al inicio de la época clásica, donde el término ya se usaba para varios filósofos, y ahí Lili me va a ayudar, pero era básicamente entendiendo que en la manifestación, todo lo que está manifestado expresa una parte que es visible, que es la parte exotérica, la que todos podemos ver y conocer a través de los sentidos, y que también toda la parte manifestada de la materia guarda una parte oculta, que no es fácilmente accesible solamente a través de la razón, sino que requiere un trabajo más profundo para llegar a entender la verdadera esencia de las cosas. O sea, estamos hablando de lo que podríamos decir que es el ánimo o el ánima, o más aún, lo que es el espíritu que subyace detrás de todas las cosas. Y entonces, si nos remitimos al origen de esta palabra, pues podemos entender que hubo una época en la antigüedad, sobre todo, que parece que estaban como más conectadas las personas entre sí y entre la naturaleza o con la naturaleza, y que entendían que a pesar de formar parte de la naturaleza, lo que podían entender de ella era poco.
¿no? En una tradición mucho más coloquial, podemos decir, esta gran idea de entender quién soy yo en medio de esta naturaleza y cuál es el papel que me toca desarrollar, también hace surgir las preguntas clásicas de la filosofía, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué hago aquí? Y en algún sentido muy sencillo podríamos decir que la respuesta a esas preguntas la trataron de dar las religiones en un origen. Pero las religiones también mostraban una parte exotérica que es la que básicamente se enseña a todas las personas, o sea, la que puede venir escrita en las escrituras sagradas, o la que se basa a través de mitos que son fácilmente explicadas a la congregación. Y sin embargo, en esa época se reservaba también la parte profunda del análisis y estudio y comprensión de los misterios, reservada justamente a un pequeño grupo de iniciados que eran los discípulos que demostraban a través de diversas pruebas, de diverso esfuerzo, que estaban comprometidos con querer entender y comprender cuáles eran las claves ocultas que daban origen a la vida, al universo, al hombre y la relación que se tenía con Dios. Entonces, yo considero que en alguna época de la historia tuvo que ser de esta manera porque la propia humanidad se encontraba en un estado muy infantil de conciencia. Y entonces para poder explicar los misterios tenían que valerse pues de pequeños cuentos, anécdotas o mitos que fueran fácilmente accesibles. El problema de haber empezado la historia de esta manera es que pues no se actualizó el desarrollo y evolución de la conciencia de la humanidad, y entonces hoy en día podemos comprender que la explicación que dan algunas religiones ha quedado un poco corta para contener y satisfacer esa búsqueda interna que nos acerca con el misterio del espíritu, ¿no? Eso sería como de entrada Sí. lo que yo plantearía. O sea, era para poder responder estas preguntas de qué hago aquí, la existencia, ¿no? Que yo creo que todos, o por lo menos la comunidad que estamos en este momento conectadas aquí, nos hemos hecho en algún momento esta pregunta. Por algo estamos estudiando dentro del instituto, por algo estamos en estos cursos, porque esta pregunta ha sido la que nos ha llevado a resolver estos misterios. Y la fuente de ese conocimiento es el esoterismo, es lo que entiendo. Así es. Correcto. Sí, durante mucho tiempo la religión trató de dar respuesta a estas preguntas. Sin embargo, la fuente básica es el esoterismo. Muchas religiones guardan la parte esotérica como algo secreto, oculto, hermético, incluso sagrado para todas las personas, para los profanos, diríamos, ¿no? ¿Y quiénes son los profanos? Pues aquellos que no tienen una como una especialización profunda en el entendimiento y comprensión de los grandes misterios de la naturaleza. Para entenderlos, y tenemos que partir de una parte, yo creo que aquí viene el gran problema, ahí me ayudará mi querida Lili, porque el gran problema es pensar que se reserva el conocimiento profundo solo para un pequeño grupo de elegidos que tienen algunas características de tipo moral, ético, psicológico, que solamente a ellos se les puede dar. La verdad es que no es así. Se mantenía oculto porque de entrada era un conocimiento sumamente poderoso que no se podía dar a cualquier tipo de persona. Se tenía que asegurar que las personas que lo poseyeran en realidad fueran personas que estuvieran comprometidas con el propio, primero, desarrollo personal, autoconocimiento, con su propio trabajo de dominarse cada vez mejor para poder entender las leyes de la naturaleza. El punto aquí, entonces, es que se confundió lo que era oculto y secreto como algo malo y negativo. Ahí viene el problema. Es oculto y secreto porque requiere una gran preparación detrás, primero, para ir entendiendo poco a poco toda esta información que nos conduce a la sabiduría y que requiere un camino de mucho esfuerzo y de mucho tiempo para ir comprendiendo estos misterios que subyacen detrás de todas las cosas. De pronto, y yo lo digo así, no podemos revelar toda la información, por ejemplo, a un niño, porque sería un poco el estadio de la conciencia de la que yo te hablaba en la que se encontraba la humanidad, porque un niño de entrada no lo entiende. No se hace preguntas profundas y es como darle pues una calculadora a un niño, ¿no? O una computadora o un teléfono a un niño. No es que no pueda usarlo, pero no lo entiende en su totalidad. Claro. No tiene todavía esa conciencia
de saber para qué son las cosas, para qué sirven y sobre todo el poder que puede obtener a partir de ello, que puede darle un uso negativo. Y que es justo lo que no se busca, ¿no? Por eso se reservaba este conocimiento solamente a los iniciados en las escuelas de misterios, que tenían que estar siempre supeditados a un maestro. Esto es otra cuestión interesante, porque ya iremos comentando en el transcurso de la charla cómo incluso el desarrollo de la ciencia ha separado o ha quitado de la ecuación la idea. Ese va a ser un buen punto a tratar, sí, Sí, no, exactamente. bueno, es que, Sí, pero voy da como para mucho, sí, a entrever varias cosas porque de pronto creemos sí, que Dios y la ciencia están separados y que no pueden claro, tener un camino de unión porque claro, uno no explica al otro y el otro no es capaz de explicar, ¿no? Determinadas cosas. claro. Y sin embargo, en el origen sabemos que todo era, todo Es, partía de la base común del esoterismo, ¿no? claro. Ahí está el gran problema y desde ahí podemos darnos cuenta entonces que el problema fue la manera en que empezamos a interpretar las cosas a partir del desarrollo de la conciencia humana. Claro. Y me gustaría preguntarle a la maestra Lili, porque o se entiende o se ha dado a entender que el origen de todo este conocimiento, de todas estas escuelas iniciáticas que han sido a lo largo de la historia, fue Egipto. ¿Es así? O sea, la cuna de este conocimiento, ¿se puede decir que es Egipto, maestra Lili? ¿O cómo funciona? ¿Dónde surge todo esto? Bueno, a donde nos lleva la documentación que hay, casi siempre paramos en Egipto. Antes de Egipto, bueno, yo voy a iniciar diciendo algo que con lo que siempre inicio mis conferencias y cursos de astrología. Cuando nace este conocimiento es el ser humano frente a la nada, prácticamente, y es curiosamente para darse respuestas en lo inmediato. Lo que siempre ha buscado el ser humano pues es la comida. Antes que preocuparse por la sabiduría, por hacer una secta, la palabra secta viene, vamos a tomar las 3 primeras letras de sec, de tengo un secreto. Y como bien dijo la maestra Norma, y los allegados van a ser partícipes de ese secreto y de aquí no va a salir y entonces formamos nuestra comunidad para guardar ese secreto. Y ese es el origen de las sectas, ¿no? Pero antes de cualquier búsqueda más allá, pues lo que se busca es la comida, lo que se busca es la estabilidad. Y casi siempre que nos remontamos a nuestros saberes, que hoy pues han crecido mucho, se han ido hacia muchas direcciones de interpretación, pues nosotros nos encontramos en un escenario donde está el ser humano y nada más. No hay una llave que te ponga el agua en el vaso, que te ponga el agua en el balde. No hay un interruptor que te lleve a la luz. Eres tú y el silencio del universo. Y entonces lo primero que hace el ser humano es voltear a ver al cielo. Y curiosamente en el cielo encuentra las respuestas para esos ritos que después empiezan a ser cíclicos para obtener la comida. ¿Y cómo empieza esto? Pues porque va a empezar a tejer ciertas historias con estrellas que van a estar en la misma posición y en la misma época del año. Y esa regularidad, el ser humano necesita una certeza para estar en el mundo y para moverse en el mundo. Y esa primera regularidad la tiene justamente cuando voltea a ver al cielo. Y al siguiente año voltea a ver al cielo. Y al siguiente año, y se repite por cientos de años, no pasó ni en 2 ni en 3, se repite por cientos de años y va encontrando una fórmula para ver que en esa época del año se pueden hacer ciertos rituales que les traigan la comida. Y entonces, en realidad, cuando nos queremos explicar el cielo, es para explicarnos la tierra, porque como dice una de las leyes universales, como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba. Y entonces, pues ahí está la primera explicación. Cuando nosotros nos vamos a hurgar en este conocimiento, la primera de las civilizaciones agrícolas es Egipto. Y entonces ahí por esta vía, por esta parte, de que esa explicación de esta rueda astrológica del año, en donde Aries empieza con la siembra y Tauro empieza con este agradecimiento a la tierra por dejarse ultrajar tanto al grado de ceder todo lo que es una estabilidad cósmica, cederla para que el ser humano se estabilice. Claro que tenía que haber un misterio de por medio.
Y entonces, bueno, pues sí, cuando abrimos los libros nos damos cuenta que antes de Egipto hubo muchas cosas. Antes de Egipto hubo posiblemente un matriarcado que duró por muchas generaciones y que también tiene que ver con la astrología, porque también se empieza a descubrir a partir de observar la luna una regularidad con los ciclos femeninos, con los ciclos de fertilidad. Pero de ahí ya toda la explicación, claro que va generando toda una oscuridad al respecto porque parte de un misterio. Interesante ver toda esta parte del desarrollo de la historia, el por qué, ¿no? Que efectivamente desde una necesidad primaria, que sería el alimento, el sustento para poder vivir, para poder existir, ¿no? Comienza esta búsqueda, esta observación, esta conexión, y de ahí se empiezan a revelar grandes misterios, ¿no? Que entonces se empiezan a dar a partir de estos grandes observadores que son los filósofos. Claro. Aquí podríamos decir que entonces los filósofos fueron grandes estudiosos del esoterismo. Sí. Yo te podría decir también. Sí. Yo te diría que un filósofo, cualquier filósofo, de hecho, perdona Lili que se la pasó estudiando filosofía, pero siempre tenemos esta idea de que para ser filósofo hay que estudiar mucho. Y la verdad es que yo creo que para ser filósofo hay que partir primero de tener curiosidad y de nunca dejar de tener asombro por este increíble mundo en el que vivimos. Y indudablemente, desde mi perspectiva, un filósofo siempre es un esoterista, porque va buscando en este amor a la sabiduría, va buscando justamente aquello que desconoce para integrarlo dentro de sí. Y entonces es el motor que lo lleva a seguir investigando y preguntándose, ¿no? Porque básicamente el camino de la filosofía pueden ser más preguntas que respuestas, porque el hecho de empezar a razonar sobre tu propia existencia te lleva a preguntarte. Y yo de verdad considero, al menos así ha sido mi experiencia, que te vuelves un esoterista, tratando justamente de ir descubriendo esa parte que desconoces de todo el conocimiento y que en cuanto empiezas a jalar una hebra, se va desarrollando toda una madeja que se te hace increíblemente interesante, pero más que interesante, reveladora de muchas claves para ir entendiendo realmente quién eres, para entender qué es este mundo extraño y maravilloso en el que has venido a caer, para irte relacionando con la idea de Dios, que a veces yo insisto mucho en la idea de la religión, que a veces la religión te parece separar a la creación de Dios y que sin embargo el camino esotérico te une directamente a él, ¿no? Y entonces yo sí diría, desde mi perspectiva, que un filósofo se vuelve el gran esoterista que va en la búsqueda de aquello que le hace falta entender. Esoterismo entonces lo definiríamos como el conocimiento interior, el conocimiento de tu propia existencia. Como el conocimiento interno, que tienes que trabajar para irlo develando, ¿no? Que no es fácil, que no lo ves con los ojos, que no está puesto solamente con el razonamiento, sino que tienes que entrar con otra faceta del ser humano que sería la intuición. Yo creo que realmente el esoterismo es la puerta que te permite empezar a abrir otras potencialidades del ser humano, que no nada más tiene que ver con la investigación directa, que sería leer, investigar, trabajar, tomar notas, sino además permitirte entrar en un espacio de vacío, donde dejaras que la información cayera directamente a tu ser. Y fíjate entonces qué interesante, porque aparentemente desde una perspectiva actual, la filosofía o el esoterismo estaría muy separado de la ciencia, ¿no? Considerando que la ciencia requiere en todo momento que se demuestre, que se experimente y se lleguen a una serie de resultados comprobables. Y sin embargo, la filosofía o el esoterismo también requiere de experimentar todo el tiempo. Lo que pasa es que no se ha entendido, porque si tú si tú adquieres un conocimiento que no llevas a la práctica, es como si ese conocimiento no sirviera de nada. Como Exacto, si ese son solo datos. fuera solamente un dato o fuera un conocimiento muerto. Realmente el filósofo esotérico requiere que en la medida que va aprendiendo, va practicando esos principios, ¿no? Y ya que los practica, se vuelve entonces un referente de lo que le dijo su maestro. Su maestro, que ya ha logrado comprobar en el camino también la información que da, y por eso entonces tú confías
porque hay una conexión directa que no puede explicar la ciencia y que es a veces lo que limita este camino de la ciencia, que se basa solamente en creer aquello que puede ver. Claro. Desde mi perspectiva, la filosofía abre un camino mucho más amplio al tener la posibilidad incluso de incluir el mundo invisible, ese que no percibes con los sentidos, pero que sin embargo parece sentirlo a través de la intuición, que incluso consideramos pudiera ser un nivel más elevado de simplemente de la inteligencia, ¿no?, humana, Claro, basada claro. en el razonamiento. Muchas gracias. Maestra Lili, entonces estos primeros lugares donde se estudiaba el esoterismo son estos templos iniciáticos, por lo que entiendo, ¿no? ¿Cómo fue el desarrollo del paso de la información para que llegue hoy a nuestros días? ¿Cómo ha sido este proceso? Ok, bueno, yo aquí, antes de abordar este tema, yo quisiera darle continuidad y retomar la participación de la maestra Norma. Claro, claro. Porque sí, desde siempre ha habido como que una especie de rechazo, aún entre las sectas más antiguas, era igual como que nuestro secreto, su secreto, y además era mucha controversia entre ellos. Sin embargo, yo les quiero decir que más o menos hasta el Imperio Romano había una gran libertad de cultos, porque cada quien era capaz de abrir su secta, digamos, de abrir su culto, y eran muy respetados. Había dos restricciones básicas para tener un templo iniciático, que era no incurrir en la criminalidad. Esto se entendía de dos maneras. Número uno, vamos a suponer que había cierto culto que tendía, pues no sé, al sacrificio de animales, pero resulta que la vaca no era de ellos, ¿no? Y entonces se la robaban y era sobre de ellos, porque ya habían incurrido, en nombre de la libertad de culto, ya habían incurrido en la criminalidad. Y la segunda era, ahí sí, siempre fue la antigüedad muy clara. La segunda era un no rotundo al sacrificio humano, porque en este caso la vida no le pertenece a nadie para poder arrebatarla. Entonces, ahí siempre que se incurría ya en esta práctica, digamos, explícita y demás, entonces también iban persiguiendo a los diferentes centros. Yo quiero irme a la definición de esoterismo de la Madame Blavatsky del siglo XIX. Claro, claro. Entonces, pues ella nos va a decir que el esoterismo es todo el estudio profundo de la verdad que no es evidente. Y aquí tenemos, o sea, siempre ha habido rivalidad entre los conocimientos. Siempre ha habido como que cierto manejo egoico de los conocimientos. Claro. Y pues en toda la historia de la ciencia, hoy por ejemplo la filosofía pues es el patito feo del conocimiento, ¿no? Porque es así como, ay, ¿qué estudiaste filosofía? ¡Qué aburrido! ¡Qué barbaridad! ¿Y de qué vas a vivir? ¿De qué vas a vivir? No, sí. Entonces, bueno, ahí tenemos como que un gran tema, ¿no? Para hablar. Pero dentro de las filosofías también hay como que los grandes, momentos de decir, estoy con las verdades establecidas, las que son, comillas, evidentes, que son muy dignas de tratarse, o me voy a buscar lo mío, esa sabiduría interna, la que me hace feliz. Yo, de todas las filosofías de la educación que se han hecho, que se han creado, que se siguen haciendo, que hoy por hoy se dicen muy innovadoras, porque estamos en un momento de mucha innovación en la educación, no me he encontrado ninguna que se aleje del principio socrático de conócete a ti mismo. Claro. O sea, ahí aterrizamos todos. Y finalmente, esa es la piedra de toque de la filosofía, de toda la filosofía, el conocimiento interno. Pero bueno, me regreso a la Madame Blavatsky, ¿no? Con su definición de esoterismo, que es el estudio profundo de la verdad que no es evidente. Y yo les quiero dejar, así como que en la mesa, pues algo que yo me he preguntado, un ejemplo que les pongo mucho a mis alumnos, es, bueno, tenemos aquí a 4 mujeres de 25 años, con acta de nacimiento en mano, nacieron el mismo día, hace 25 años. Una de ellas ha recorrido el mundo,
porque no le gustó estudiar. La otra está terminando su maestría. La otra tiene 4 hijos. Y la otra está estudiando la secundaria abierta. Es evidente que han vivido el mismo tiempo, sí y no. Y entonces lo evidente ya no es tan evidente. Correcto. Y lo claro ya no es tan claro. Y ahí ya no nos sirve la evidencia científica porque hay que buscar en el interior de cada una de ellas. Y buscar en el interior es salirnos de la metodología rigurosa del ABC que nos lleva a lo que se ha dado a conocer como el conocimiento científico. Claro. En nombre de lo cual hemos hecho todo un camino de desarticulación de otros saberes y de desprecio profundo hacia otros saberes. Y prueba básica es lo que ha hecho la astronomía con la astrología, siendo que la astrología es el inicio prácticamente de todos los saberes de la humanidad. Si me voy a refrendar este mismo ejemplo, pues puede ser que yo veo en la televisión a un hombre con bata blanca que me muestra por 25 minutos un comercial larguísimo para que yo me compre una crema con ácido hialurónico, ¿sí? Me echo los 25 minutos y corro al súper. Bueno, ahorita no porque hay que quedarse en casa, pero en algún momento corro al súper, me compro mi crema de ácido hialurónico, pero en última instancia lo que hice fue actuar como un acto de fe. Porque no sé si el comercial fue un laboratorio real o fue un set de televisión. No tengo la menor idea de qué es el ácido hialurónico, ni cómo se sintetiza, ni cómo se hace. Lo que es tan claro no es tan claro y lo que es oscuro no es tan oscuro, porque hay formas y hay metodologías para acceder a esos sistemas de conocimiento, que son verdaderamente profundos. Fíjate, aquí haciendo referencia ya tenemos bastante participación de la gente que me gustaría comenzar también a integrar a esta charla porque pues esta es una charla de todos, de la comunidad. Claro, claro. Y sobre todo, ¿sabes qué me encanta de la filosofía? Que nos permite debatir, que nos permite intercambiar conocimiento para encontrar estos puntos de convergencia así como ustedes nos los han enseñado. Y aquí hay un comentario que va muy ad hoc, dice Julie. Entonces el esoterismo sería como el estudio de la ontología. Es mucho más profundo, ¿no? La ontología solo tiene que ver con el ser, pero el esoterismo, yo lo considero, ya Lili me corregirá si acaso, tiene que ver más con los misterios del universo, no solamente del ser, sino del universo, de Dios, de la naturaleza, ¿no? Yo lo tomaría incluso como más amplio todavía. Todavía más. Sí. Y dice Ara Guzmán, es que la ciencia es objetiva y el autoconocimiento es subjetivo. No sé cómo tomar eso, pero pudiera ser. No sé cómo tomarlo. No sé si ahí Lili nos pudiera apoyar, porque esto de ser subjetivo tampoco es tan subjetivo, porque como bien decía Lili, la premisa básica del esoterismo siempre ha sido el conócete a ti mismo. Y pareciera algo tan fácil, y la verdad es que puede pasar una vida y poco podemos saber de quiénes somos. No solamente porque nos hemos casado con la personalidad, que sabemos que es temporal, y que incluso la propia personalidad llega a tener sus matices y sus avatares a lo largo de la vida, sino porque nos olvidamos de esta dicotomía básica de materia y espíritu. Y creo que también ese es el gran inicio del análisis y de la investigación esotérica, que nos plantea de entrada entender la dualidad en este plano y la necesidad de llegar al equilibrio entre ellos, ¿no? Y es entonces a través de mucha experimentación, donde quizás una vida ni siquiera te sea suficiente para llegar a esta conjunción dicotómica de polaridades que te lleve a integrar lo que eres en realidad. Entonces, a lo largo de la historia, y si me permites, yo sí quiero retomar la pregunta que le hiciste a Lili, por ejemplo, de cómo se va dando el esoterismo en la historia. Según lo que yo misma he podido investigar y recordar, pues es que depende de cada época y depende de las condiciones externas prevalecientes, que se puede considerar a esta ciencia como que va de la mano y apoyando el crecimiento y el desarrollo de la sociedad. En algunos casos, por ejemplo, en la época clásica, como bien decía Lili, todavía en el periodo del Imperio Romano había la posibilidad de que tú tuvieras
pues la ideología que tú quisieras y había libertad de culto, ¿no? Y, por ejemplo, a propósito de los términos de exoterismo, yo me acuerdo mucho que cuando empecé a estudiar filosofía, Aristóteles hablaba de los preceptos exotéricos, ¿no? En una época donde los filósofos hablaban del conocimiento oculto, esotérico, y entonces en esta época era prácticamente una necesidad mostrar el término que no estaba tan corrompido y tan vulgarizado, ¿verdad? Pero que de pronto, cuando llega, por ejemplo, la Inquisición, se vuelve en materia de persecución, porque todo lo que fuera en contra de lo establecido, como la religión oficial, pues entonces era herético, era hereje, ¿no? Y entonces no tenía validez. ¿Y qué pasó en esa época? Pues todo el conocimiento esotérico tuvo que hacerse hermético, o sea, más cerrado y más oculto para poder prevalecer. Y luego, más o menos por la época del Renacimiento, podemos ver que vuelve a resurgir, como en una especie de filosofía oculta, ¿no? Todavía con la apelación de ocultismo, porque apenas empezaba a resurgir. Pero luego, si nos vamos a la época del materialismo del siglo XIX, que casualmente coincide con el origen de la sociedad teosófica y demás, pues ahí surge como una bifurcación, porque se vulgariza el término también, cae en el descrédito en una época en que, aunque por un lado están resurgiendo este esfuerzo, digamos, por volver a mostrar las verdades ocultas y eternas de la vida, del universo, del ser, del universo, de pronto también está la lucha materialista a todo lo que da, ¿no? Y entonces cuando nos desconectamos de el entendimiento y la búsqueda del conocimiento profundo de quiénes somos, volvemos al inicio, cuando nos desconectamos en esta época materialista de esa búsqueda, pues como que quedamos huérfanos de Dios, ¿no? La religión ya no nos ayuda a contenernos, a explicarnos, y parece que de pronto estuviéramos huérfanos. Y de pronto, pues ahí vuelve a vulgarizarse el término, ¿no? Y es justamente como que en esta época donde ya queda la idea de que el esoterismo simplemente es charlatanería, cuando en el origen, como bien decía Lili, tenía que ver con la astrología, el entendimiento de los ciclos, que son los que van marcando incluso los ciclos de la historia que se van repitiendo. La historia no es lineal, la historia siempre es cíclica. Y por eso es que incluso ahora podemos hablar de algunos preceptos que estaban vigentes en la época romana y que increíblemente siguen estando vigentes en nuestra época actual, 2000 años después, ¿no? Y entonces uno dice, ¿pero cómo? No es que ya pasaron hace tanto tiempo y ya no son vigentes, no. Cuando entendemos que la historia es cíclica, igual que todo lo que pasa en la naturaleza, pues empezamos a develar parte de estos misterios y empiezas a vivir tu vida de una manera más profunda. Fíjate, cuando entonces te das cuenta de que tú mismo eres un misterio, puedes participar en el proceso de la evolución. Y aquí está la gran clave. Cuando entiendes que tu trabajo de conocerte es un trabajo individual, es el primer paso para empezar en este camino de búsqueda y de entendimiento, ¿no? Nadie te puede llevar, tiene que ser una decisión personal. Y el camino, sí lo vas tomando. En el camino después te encuentras con que ya no eres el único loco que está en la búsqueda de estos conocimientos profundos, ¿no? Afortunadamente nos empezamos a encontrar por sincronía. Y entonces, esto es lo que te va develando toda una forma distinta de entender y de ver al universo mismo. ¿Qué pasa en el ser humano? ¿Qué consideran ustedes que pasa dentro del ser en el cual ya no es suficiente la religión, ya no es suficiente el esoterismo, que da surgimiento a esta búsqueda de lo palpable que ahora conocemos como la ciencia? ¿Qué necesidad tiene que surgir o qué pasa dentro de uno mismo para que esto suceda? Yo lo explicaría como un poco al revés de esta ruta que tú marcaste, Gabriel, porque yo creo que al mostrarnos lo evidente, al quedarnos en la superficie, más bien como que estamos tapando el queso Roquefort que hay entre toda la sabiduría y lo resanamos y decimos, ya no indagues más allá. No pasa nada. Aquí está el método y fuera de esto ya no hay nada. Y entonces, más bien al ser humano le sigue haciendo falta algo, ¿sí? Claro. Le sigue haciendo falta profundizar
en palabras que desafortunadamente tenemos muy desgastadas, como la felicidad, como la paz interior. Esto está ahí y todo el tiempo nos está así como que tocando, ¿no? Y alrededor hay mucho discurso, ¿no? La publicidad, el capitalismo han hecho magníficos discursos del amor, de la felicidad, de la pareja, del ideal, del estereotipo. Pero todo eso finalmente son nada más como que tapar los hoyos del queso Roquefort. Y finalmente tienen que salir esas necesidades. Y no hay una fórmula, no hay un método para entrarle a esas necesidades. Yo voy a hacer referencia a un grabado, a un relieve que se encontró en la cultura caldea, en el territorio de Babilonia, que se llama la leona herida. Y en la leona herida tenemos una gran lección que nos deja la antigüedad acerca de cómo enseñarle a futuras generaciones cómo cazar a un león. Resulta que la leona herida tiene exactamente la flecha en la base de la columna. Y entonces estos antiguos, estos seres que cazaron a esa leona para sobrevivir, para resolver necesidades inmediatas, lo dejaron plasmado en un grabado para que las nuevas generaciones lo vieran y supieran en dónde se le tenía que atinar para inmovilizar a la leona. ¿Qué estoy diciendo aquí? Que muchas veces eso tal cual como lo vemos en el relieve, eso es ciencia, porque está la columna vertebral, el conocimiento de las fibras nerviosas, ¿sí? Pero no lo sabían. Llegaron a la conclusión sin el proceso y mostraron la conclusión sin el proceso. Ese es uno de los grandes regalos que nos da la intuición, que podemos adquirir una conclusión sin el ABC, que nos marca el camino, comillas, objetivo. ¿Quién sabe si la objetividad existe? Yo es una de las palabras que más le pongo comillas en la vida y que más, aparte de las comillas, interrogantes, ¿no? Objetividad, ¿cuál? ¿Para quién? ¿No? Vista Entonces, desde dónde, ¿no? Sí, como de dónde, ¿no? Porque curiosamente la objetividad tendría que venir de un ojo superior que la ciencia niega. Entonces, como cuál es el camino, ¿no? No lo sabemos. Pero entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? A que hay que valorar también esa parte en la que es altamente posible que muchos de los sistemas que nosotros estudiamos, como es el tarot, como es la interpretación de ciertas realidades internas del ser humano, pues alcancemos a tener una conclusión sin haber desarrollado un proceso validado y admitido por la historia oficial, por los canales oficiales. Y entonces ahí nuestros lenguajes se vuelven amplios, se vuelven, lo hermético se vuelve también asequible, porque nos ayuda a entender el interior del ser humano. Hermético pues viene del dios Hermes, ¿no? Que era el encargado de recoger los mensajes de los dioses para descifrarlos. Y de ahí viene también la palabra hermenéutica, ¿no? Que es entrar y tratar de sacar esa parte oculta, esa parte secreta, porque finalmente tenemos que aceptar que el conocimiento, que la filosofía, que la vida misma es un misterio. Bajo la tradición católica, cuando la gente reza el rosario, reza misterios, esperando que algo se le revele a partir de esta aproximación, ¿sí? Pero esa revelación no es que te llegue una carta, no es que te toquen la puerta, ¿sí? No es literal. Tenemos un gran problema cuando queremos entender el lenguaje literal. Lo tenemos que entender en símbolos, como este símbolo de esa leona del relieve que le enseñaba a las generaciones en dónde poner la flecha, ¿sí? Pero no había proceso. ¿Por eso es menos válido? Yo diría que no, no sé ustedes. No, perdón, Gabo, qué increíble, y sí que nos haces replantear.
Yo Sí. quisiera, por ejemplo, respondiendo a tu pregunta, de en qué momento la religión ya no nos contiene o nos da tantas respuestas certeras. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando te llegas a enojar en algún momento, cuando empiezas a recordar pasajes de la Biblia, que te dicen cosas, por ejemplo, que en el origen estaba Adán y Eva, y tuvieron a Caín y Abel, y Caín mató a Abel, y luego se fue a formar una ciudad con la población existente. Pero, ¿y cómo van a formar una ciudad si nada más eran 3? ¿No? Y entonces Sí. empieza a haber contradicciones en lo que dicen las escrituras sagradas, que son las partes exotéricas, las que hablábamos al inicio de lo que era lo que se mostraba. Y entonces te empiezas a cuestionar, dices, ¿de veras soy tonto o qué pasa? ¿Por qué me cuentan cuentos de niños que no encuentro coherencia en ellos? Y es que no se encuentra la coherencia justamente porque falta la parte esotérica, la parte profunda de las claves profundas. Entonces, digo, muchos lo hemos vivido y eso es a mí lo que me llevó ya teniendo una carrera técnica, después a tratar de buscar la filosofía, respuestas que no me daba la religión. Y entonces en ese momento te das cuenta, por ejemplo, que las filosofías orientales han tenido menos problema en explicar esta relación del hombre y de Dios, porque quizás la parte exotérica y la parte esotérica tienen menos diferencia. Porque ellos te enseñan, por ejemplo, a entender que Dios está en todas las cosas. Te ayudan a entender que puedes buscar a Dios a través del propio misterio que eres tú. Y te ayudan también a entender que todo está en armonía con el universo. Y entonces, si te das cuenta, estas filosofías orientales de pronto son las que van ganando más terreno en detrimento de las religiones oficiales o tradicionales. Cuando entendemos que la parte que enseñan a los feligreses, como bien decía Lili, nos lo dan sin el contenido esotérico de comprensión. Y esto, desde mi perspectiva, también tiene que ver porque de pronto, cuando surgen las religiones, fue un momento en el que ya decía, la conciencia humana estaba en un estadio infantil, pero al no evolucionar la religión con el propio desarrollo de la humanidad, del ser humano y del propio entendimiento, que eso lo habla muy bien la astrología, ya nos lo dirá Lili, ahora, hoy en día, cuando estamos entrando en una era de Acuario, perdón, en una era, sí, de Acuario, donde el conocimiento ya viene dado no a través de los maestros, sino a través del propio conocimiento interior, es un ciclo que te va marcando una nueva necesidad. Y entonces la religión no se adapta a esta necesidad humana. Y es cuando empieza a perder el valor original que tenía. Porque entonces las respuestas siguen sin, las dudas y las inquietudes siguen sin tener respuesta. Y esto es lo que te lleva a buscar nuevos caminos de aproximación al misterio de la vida, del universo, del ser humano, ¿no? Claro, qué interesante. Voy a leer algunas preguntas que siguen participando aquí los que están conectados. Dice, Nelson Trejo dice, ¿se podría decir que el esoterismo es una ciencia oculta? Saludos desde Honduras. Nelson, saludos hasta Honduras. Por supuesto que es una ciencia oculta. Es la magna ciencia, de hecho, ¿no? Incluso en algunos sentidos se considera, no sé si Lili esté de acuerdo, pero se considera superior a la ciencia actual por este factor de objetividad del que nos hablaba tan bellamente Lili, ¿no? O de subjetividad, donde entra la intuición directa que no tiene que ver con el conocimiento, con el análisis específico, ¿no? De la mente o del razonamiento. Claro. ¿Quieres comentar algo a esta pregunta, maestra Lili? Bueno, pues yo aquí diría que yo lo podría considerar como lo que Aristóteles planteó como la filosofía primera, como la búsqueda de esa base profunda del conocimiento, apartándonos, por supuesto, de lo que hoy llamamos ciencia, ¿no? De repente también la ciencia actual, como hoy la conocemos, pues está muy delimitada a los intereses de un laboratorio, ¿no? Que va a hacer una investigación, a los intereses de las tecnologías que se están creando, que se están generando. Hoy en este momento tan catastrófico, donde estamos viviendo esta situación de la pandemia, de la crisis de sanidad, pues los científicos llevan las trincheras, una parte muy importante, ¿no? Y de repente, a mí como que se me hace conmovedor, así, que de repente salgan esta información de los niños que hacen el dibujito del subsecretario, ¿no? Y que hacen la imitación de la conferencia del subsecretario y demás, porque ese papel de admiración, de héroe, de lo que sea, pues lo tenían los futbolistas, ¿no?
Y ahí entramos en Claro. una gran como que polémica de, bueno, y a ver, ¿dónde están? Bueno, pues ahí está esa parte metodológica que ha logrado la ciencia humana con esos procesos, porque la ciencia es, tal como el siglo XVIII lo enarbola en el periodo de la Ilustración, es encontrar con los medios humanos las condiciones de posibilidad de realizar una réplica con las variables bajo control. Y ese es un regalo inmenso para la humanidad. No hay que desdeñarlo. No hay que caer en el mismo juego que entonces tantos siglos ha caído de que hay vamos a ver a Giordano Bruno. Ah, sí, pero no menciones que era astrólogo, ¿no? Y mencionas que era astrólogo y no falta quien se esté rasgando las vestiduras, porque eso ya no es ciencia, eso ya no vale nada. Y no es así. El conocimiento es un todo. Este conocimiento de la ciencia oculta, ¿sí? de profundizar en estas respuestas para las inquietudes espirituales, pues también tiene que ver con una búsqueda primigenia de la sabiduría universal. Y bueno, pues esto va para largo, ¿no? Supongo. No, bueno. Todavía hay mucho que... Sí. ¿Nos podrían un poco hacer referencia de quién es Giordano Bruno, para los que a lo mejor no hemos estudiado el conocimiento de la filosofía y la ciencia? Ah, bueno, pues muy bien. Fue un filósofo de la época del humanismo, siglo XV, XVI, al que mataron. Justamente fue una víctima de la Inquisición. Y él dice sus últimas palabras, es un poema muy largo lo que él dice en sus últimas palabras, un gran astrólogo. Él era como... Pero además era sacerdote dominico y después renuncia a su propia fe por ir en búsqueda de la verdadera ciencia oculta, ¿no? Que eso es interesante porque él empezó siendo fraile y sacerdote dominico, ¿no? Y luego pues lo deja y se va como por el camino libre de la filosofía, ¿no? Y en ese sentido hizo varias aportaciones. Yo quiero mencionar en 3 rubros del saber. Uno de ellos en estudiar la memoria, como este mundo interno que nos lleva a mundos infinitos, ¿sí? Esta cuestión que hoy lo podemos ver con el estudio de los linajes, con el estudio de las historias familiares y demás, pues ahí hay una memoria, ¿sí? Uno de los grandes estudiosos pues fue Giordano Bruno. En otro terreno que estudió fue porque más o menos apuntó a algo que hoy por hoy ya no es un misterio, a que el universo era infinito, pero que en ese momento, con la influencia de la iglesia, no se podía decir algo así. Cuando a él lo van a llevar a la hoguera, él pues dedica como que todo un poema a sus verdugos, y más o menos empieza diciendo palabras más, palabras menos. Dice: tú estás temblando y el que va a morir soy yo, porque soy víctima de tu ignorancia. Y pues así es, ¿no? Wow. Qué hermoso, qué hermoso. Oye, Lili, perdón, Gabo, y yo quiero comentar esto que nos decía Lili, pues se ha dado en todas las épocas. Fíjate, Giordano Bruno siempre es un gran inspirador, pero por ejemplo, nada menos que en el siglo pasado Jung, que también fue un gran psicólogo, un gran humanista, un gran investigador, que estudió la astrología como clave de explicación del ser humano y que también muchos no lo toman tan en serio porque trabajaba esta parte de la ciencia oculta, ¿no? Que ya vamos viendo entonces que es una pena que se hayan separado estas dos visiones cuando en el fondo podríamos haber avanzado mucho más en este conocimiento del universo, del ser, de la naturaleza, si no se hubiera dado esta separación así tan tajante de la ciencia y la religión, por ejemplo, ¿no? Si no se hubiera pensado que una era pues más importante que la otra y que fue realmente un momento de retroceso, yo digo que del estadio en el que nos encontrábamos incluso en la época clásica, ¿no? Es una pena porque ha habido grandes esfuerzos de grandes intelectuales que han conjuntado y que han traído a la luz nuevamente este conocimiento antiguo que desarrollaba Newton, que desarrollaban muchos grandes investigadores de la antigüedad y que de pronto desconocemos, pero que gracias a eso, por ejemplo, yo recuerdo que cuando descubrí que Einstein leía
la doctrina secreta de Blavatsky, dije, claro, con razón llegó a las conclusiones que llegó, ¿no? Pero de pronto no se dice nada de esto porque pareciera que pierden prestigio estos grandes científicos si toman como base parte del conocimiento antiguo. Pareciera que pues ya no son tan creíbles o que no parten de una base verídica, ¿no? Cuando la realidad nos va demostrando lo que nos dice Lili, que van conjuntando este conocimiento y van descubriendo que en el inicio ya existía todo prácticamente hilado y explicado, ¿no? Unido por esta red invisible. Y fíjense que aquí en el instituto, la verdad es que he sido muy afortunado de conocer gente que ha podido hacer esta conjunción, ¿no? Bueno, tal vez el caso de ustedes, ¿no? Pero tenemos también gente conocida como nuestra querida doctora Manene, ¿no? Una gran doctora médica, pero que se ha adentrado también a los grandes misterios del ser. Y entonces ahora, pues se maneja en una forma humanitaria. Bueno, quien la conoce en la comunidad, bueno, sabemos perfectamente de lo que hablamos. Así también hay psicólogos, hay otros doctores, hay gente con mucha preparación científica que está en esta búsqueda del interior, y claro que su trabajo, su proceso, su día a día, lo llevan de una manera como ejemplo de vida, como ejemplo para mucha gente, ¿no? Y no porque todos tengamos que aspirar a ser científicos, que involucremos eso, sino simplemente lo que nos decía ahorita Lili, el no verlo como una pelea de quién es más por más, ¿no? Sino cómo estás utilizando tú esa información, hacia dónde, ¿no? Porque entonces nos vamos a estos comentarios que me dejaron la cabeza rodando en la ciencia, ¿no? Pues puede ser utilizada en un beneficio social, en un beneficio humanitario, o puede ser usado solamente para el beneficio de enriquecer a una marca, por ejemplo, ¿no? Pero también lo mismo puede pasar con el conocimiento esotérico, con el conocimiento de alguna filosofía, disciplina. En estas polaridades, cuando realmente no se hace uso de lo que es el esoterismo, que es llevarlo hacia adentro. Correcto. Correcto, y eso es lo que ha hecho, por ejemplo, que el esoterismo ahora se denigre, ¿no? Porque ha caído uno en pensar que cualquier acto como de magia ya se puede considerar como un conocimiento profundo del ser, cuando en realidad, pues, por eso estaba reservado ese conocimiento, ¿no? Porque siempre se protegió como algo sagrado, como algo que tenía que ser asimilado en un proceso gradual para que el propio ser lo pudiera ir haciendo parte de sí, y más que tenerlo como un conocimiento intelectual, pudiera hacerlo como parte de su vida cotidiana, ¿no? Eso ha sido. Claro. En esta era de Acuario, donde el conocimiento llega de una manera más accesible, de una manera más inmediata, tal vez, ¿cómo podríamos ver un cambio en el conocimiento esotérico? ¿Cómo usarlo? A diferencia a lo mejor de cómo se utilizó en la antigüedad, hoy, ¿cómo podemos hacer un sabio uso de él? Bueno, yo, es que la verdad es que para hablar de cualquier cosa casi siempre hay que irnos hasta Grecia. Adelante, tenemos tiempo. Como que de otra. Hace rato la maestra Norma hablaba de la capacidad de asombro. Y la palabra asombro justamente viene de la palabra sombra, ¿no? Entonces, pues una sombra se proyecta cuando un cuerpo está de pie. Y entonces, por efecto de las leyes de la física, está proyectando su luz y su sombra. Entonces, la capacidad de asombro es más o menos imaginarnos así a un cuerpo que conforme se levanta, pues va generando una duda, una pregunta. Esa es la gran sombra de la filosofía, que tengas una inquietud. Cuando el cuerpo está en quietud, entonces la sombra ya no aparece, ya no se proyecta. Tenemos una gran tendencia a la inercia y a vivir así en la quietud. El filósofo siempre tiene que ser un personaje muy incómodo en donde esté presente, en la sociedad. A veces decimos que no, que es hoy. No es cierto, a Sócrates lo mataron porque era un personaje incómodo. A Séneca lo mataron igual. Posteriormente, bueno, nada menos pues a Jesucristo, que también, digo, no se le ha estudiado en esta profundidad de pensamiento,
pero claro que tuvo ese impacto en la búsqueda de la sabiduría, ¿no? Tenía esta misión, digamos, de adentrarse en ese terreno de la incomodidad de los demás. Y entonces esos seres nos proyectan pues esta parte de la inquietud. Retomo a Jung. ¿Qué es? ¿En dónde nos empieza a hacer la cosquillita de profundizar más? Pues en la sombra, ¿sí? Claro. Pero básicamente, y ahora sí ya me voy a la era de Acuario, básicamente estamos en un mundo en donde se empiezan a perder las polaridades, ¿sí? En donde se empieza a perder esa como especie de jerarquización vertical que siempre ha tenido el conocimiento. Me detengo un minuto para hablar de Acuario, que es justamente el signo que nos habla de tirar las jerarquías. Es el signo más revolucionario que hay. Y entonces ya no hay que rendir ese culto al iniciado, ¿sí? Ahora es así como que tirar y todo el conocimiento es para todos. Y yo le pongo las mismas comillas que ponía hace rato hacia la objetividad. Porque entonces cuando tú quitas la verticalidad del conocimiento, entonces también, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando de repente? Me regreso otra vez a la sombra, a la inquietud, al asombro. Eso es lo que tiene que inspirar un maestro. Enseñe lo que enseñe. Ese es el afán de profundidad que tiene que enseñar un maestro. Tiene que dejar algo más. Tiene que dejar una duda en la mesa, una carta sobre la mesa. Si tú aprendes la técnica y la reproduces, estás adoctrinando, no estás enseñando. Y la gran sombra que tenemos que vencer cuando nos dedicamos a enseñar este tipo de disciplinas maravillosas es enseñar la profundidad que después los alumnos, hay un reto del maestro y es que el alumno lo supere y lo mejore, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que no se está dando esta parte. No en todo, por supuesto, pero sí se está confundiendo mucho de repente con aprender la técnica para reproducirla. Y entonces volvemos al queso Roquefort y nos vamos a quedar en la superficie, nada más resanando, no profundizando. Y bueno, ese es mi comentario. Qué fuerte verlo así, en este sentido, porque efectivamente, ¿no? Ahorita tal vez como la misma cotidianidad, la misma forma en la que hemos venido siendo educados en este mundo capitalista, en donde pues todo hay que sacarle, todo hay que ver la forma de que me dé de comer en esta necesidad primaria, pues entonces hacemos uso de este conocimiento esotérico como vía de, ¿no? Sin darle el valor de la profundidad que realmente nos lleva a esta adoctrinación que inconscientemente estamos haciendo y no nos estamos dando cuenta, solamente replicando datos, solamente replicando palabras que igual pueden no tener tanta profundidad. Pero como dices, ¿no? Una vez que nos adentramos a este gran misterio, pues podemos también compartirlo desde esta misma visión, no desde, diría, como nos enseñó ahorita Normita, desde lo exotérico, sino desde lo verdaderamente esotérico, que es la parte interior. Aquí yo tengo una pregunta, es, ¿la ciencia podríamos convertirlo en un conocimiento esotérico? No, partiendo de la definición, bueno, no sé si Lili esté de acuerdo, yo más bien siento que lo que la ciencia va descubriendo, pues es ya lo que puede ser visto y apreciado de manera externa y que puedes entenderlo y que puedes verlo con los sentidos, ¿no? Y como es comprobable y tiene que ser repetible, medible, cuantificable y demás, deja de ser esotérico, perdón. Se vuelve justamente en esa parte del conocimiento que ya comprendimos y que ya asimilamos. Y todavía se sigue manteniendo oculta la parte que desconocemos. Por eso es que se mantiene en el ámbito del misterio, porque lo esotérico siempre va a ser aquello que queda por develar, mientras que la ciencia, pues es justamente el instrumento que te permite ir sacando a la luz y volviendo exotérico todo el conocimiento que subyace ahí en la naturaleza, ¿no?
¿sí? Sí, estoy completamente de acuerdo. Gracias, Lili. ¿No? Y también, Fíjate, Gabo, también retomando lo que nos decía Lili, con base, por ejemplo, en este nuevo desafío que representa la era de Acuario. Yo, por ejemplo, hablando de esta situación que tú nos preguntabas al inicio, cómo están y tal, pues creo que también que la ciencia esotérica te permite ir como trabajando en mantener un orgullo espiritual, ¿no? Que te permita mantener y desarrollar esta fuerza interior y esta tranquilidad pese a todos los efectos externos. Creo que en eso va justamente el trabajo que apoya el instituto en este sentido, en ir recordando que no solo somos materia, sino en ir reforzando la parte del espíritu que de pronto nos olvidamos o nos desapegamos de ello, ¿no? Y es ir trabajando día a día en ir reforzando esta fuerza espiritual que te ayuda, pues, a entender que esto también va a pasar y que esta época nos habla de grandes rupturas estructurales y que ante la ruptura estructural que pueda llegar o no, que no lo sabemos, que es algo esperado, que los ciclos de la naturaleza, o más bien la ciencia astrológica, siempre te habla de lo que va a enfrentar este planeta y sus habitantes, pues es simplemente mantener esta tranquilidad ante el proceso natural de la vida, ¿no? También creo que en ese sentido el conocimiento esotérico, toda la labor que desarrollamos en el instituto y que estamos tratando de sacar nuevamente a la luz, es para que en estos tiempos de gran adversidad, que aparentemente no sabes mucho qué hacer, pues mantenga siempre esta paz y esta tranquilidad y esta confianza, ¿no? Que te va develando pues ya la información como el estudio astrológico, que seguramente ya está más que advertido desde hace muchos siglos, ¿no? De lo que íbamos a vivir en esta época. sí, la cuestión al respecto, los astros no mienten, no se mueven arbitrariamente. Correcto. Ahí está el movimiento de ese dinamismo planetario y demás, está exacto. Uh-huh. La cuestión es cómo colocas las palabras para decir exactamente lo que va a pasar. Eso no existe. Exacto. ¿Sí? Oye, Lili, o por ejemplo, que, no sé, por ejemplo, esta separación de astronomía y astrología, donde actualmente se considera la astrología como una pseudociencia y se quita la posibilidad de entender esto que tú nos estás diciendo, ¿no? Que los astros están ahí y que ejercen influencia. Y entonces, ¿cómo negar que nosotros mismos estamos influenciados por cada energía planetaria, ¿no? Desde nuestro nacimiento. Entonces, es la parte de la ciencia que a veces ha quedado corta por no permitirse ver la parte esotérica, la parte profunda, ¿no? Uh-huh. Sí. Claro. Y nos podemos ir a algunos conocimientos básicos, como es la causa y el efecto, Claro. que no viene de otra parte más que de la tabla esmeraldina y las 7 leyes universales. No hay de otra. Así hay una causa y efecto, hay una arriba y una abajo, y todo está en correspondencia. Pero bueno, claro. la historia de la humanidad ese principio hermético a mí me lleva siempre, y fue lo que yo descubrí cuando empecé a estudiar este camino, que nos lleva, por ejemplo, a la reencarnación, que la ciencia todavía se debate entre si es una posibilidad o no, cuando nuevamente hay grandes esfuerzos de grandes científicos, médicos, psicólogos, que trabajan constantemente, pues prácticamente en confirmar que es una realidad, ¿no? Del ser. Y que todo lo que generamos simplemente es la consecuencia de nuestras propias decisiones, ¿no? Entonces me parece muy interesante cómo seguimos en esa lucha que, bueno, esperemos que en un momento dado se acabe y que por inercia siga el desarrollo de la sabiduría natural, ¿no? Basada en esos preceptos antiquísimos que han estado ahí desde siempre. Claro. Y a mí me interesó mucho poder hablar de este tema porque igual ahora con la situación que estamos viviendo, pues nosotros estábamos muy acostumbrados a las clases presenciales, a estar en un espacio muy contenido, ¿no? Muy a gusto, y de repente nos mueve la vida y nos lleva a adaptarnos a, pues, simplemente este tipo de transmisiones, ¿no? Y así muchas de las actividades adaptarlas. Pero de repente al abrirnos a esta posibilidad que es el Internet, pues también estamos en una vulnerabilidad de la opinión de todo mundo. Y entonces comenzaron a llegar de repente mensajes de charlatanes, de
cómo toman el pelo, de comentarios de este tipo que yo, de momento me dio miedo, ¿no? Honestamente, esa parte del apedreo social a través de las redes, dije, qué fuerte esto. Incluso el atreverme a hacer este tipo de transmisiones de Facebook, decía, es que, ¿para qué vamos a continuar con eso que ya veníamos haciendo cuando ahorita se abrió una posibilidad de Internet muy amplia, que no estábamos todavía en esta visibilidad, y empezamos a recibir este tipo de reacción? No sabía yo cómo iba a funcionar, cómo se iba a manejar. Entonces, una de mis curiosidades que traía desde que inició todo esto era poder hablar de la importancia del conocimiento esotérico. Como algunos filósofos, como ustedes nos los han instruido en las clases, dejaron grandes huellas en las sociedades, ¿no? Me gustaría que ustedes en sus palabras nos pudieran explicar cuál es la importancia del conocimiento esotérico en una sociedad, ante una civilización, ante un grupo de personas. ¿Cuál es la importancia? Bueno, no sé, Lili, si quieras comentar. Bueno, a mí me parece que la importancia es refrendar el libre albedrío. Okay. Y que dentro de esas posibilidades que tenemos de búsqueda, esta es una opción, ¿sí? Y yo les ponía el ejemplo para iniciar de 4 mujeres que evidentemente con carta de nacimiento humano en mano tienen así como que la misma edad, el mismo día, pero han vivido tiempos muy diferentes. Y entonces cada una de ellas tiene necesidades diferentes. Que en la sociedad quede al descubierto, que se sepa que cada una de ellas puede buscar desde diferentes metodologías, desde diferentes lugares, que le va a permitir dormir tranquila toda su vida, tener paz interior. Eso es lo que queremos todos, ¿sí? Y socialmente me parece que es refrendar que somos libres. No lo somos tanto. También de repente en los medios que nos desenvolvemos, no sé cómo le va a la maestra Norma, pero en los medios que nos desenvolvemos me quiero imaginar para un ingeniero formado en toda esta metodología, de repente es hasta como que puede hasta funcionar como salir del closet, ¿no? Correcto. Y de repente, sí, entonces vivimos en un mundo de muchas libertades, pero también de mucha doble moral. Entonces yo creo que la función tendría que ser ir hacia allá y realmente apropiarnos de algo que está escrito en todas las constituciones desde el siglo XVIII y es la libertad. Pero también pues es el regalo más grande que tenemos como seres humanos, ¿no? Qué hermoso, Lili. Si me permites, Gabo, para mí lo que el conocimiento esotérico nos da en cada época es el entendimiento de del propio poder que tienes como ser humano en tu propia evolución. Entender cuando entiendes quién eres, el ser humano, que todos los misterios que guarda el ser, te permite tomar esta conciencia del poder que tienes tú para dirigir tu propia evolución, tu propia conciencia. Y entonces, pues sí, te ayuda a romper incluso determinados paradigmas, ¿no? Tiene razón Lili cuando me dice, yo soy ingeniera de formación, y hace 20 años que yo empecé a estudiar esto, un poco más, por supuesto que era un tema completamente cerrado, vedado, y muy señalado en mi ámbito. Mis propios compañeros de piso, ¿no? Que estábamos a nivel doctorado, con amplios conocimientos técnicos, pues ellos estaban muy preocupados porque yo estaba en una secta muy peligrosa, efectivamente. Y prácticamente mantuve todo este conocimiento oculto, así, oculto, pues hasta ahora, que la vida misma me ha impulsado a través de Gabriel Toledo, debo decirlo, y del instituto, a compartirlo. Pero ha sido un conocimiento que sin duda ha tenido que permanecer en ese ámbito del oculto, secreto, hermético y cerrado, justamente para evitar la exposición y el señalamiento de, pues, ya no ser tan creíble en lo que hago o en lo que digo, porque trabajo y manejo y sostengo esta verdad que desde mi sentido profundo es lo que me ha permitido desarrollarme a lo largo de los últimos años, te decía, tener una nueva visión de la vida, del universo.
incluso de lo que, para qué estamos aquí, ¿no? A mí me ha dado fortaleza en muchos sentidos, me ha permitido ampliar la propia visión que yo tenía de lo que era la vida. Y por supuesto que en este descubrimiento increíble me ha abierto la posibilidad de seguir planteándome y retomando nuevos paradigmas que sin esta información difícilmente me hubiera permitido. Entonces, es un proceso complicado. Lili, que ha estado en este ámbito desde siempre, yo creo que ella ya está más acostumbrada. Para mí fue toda una revelación. Y prácticamente estoy hablando, no sé ahora quién me vea de mi ámbito técnico, que probablemente pierda yo privilegios y la conceptualización que tienen de mi seriedad después de que me escuchen hablar de esto, pero también entiendo que la energía está puesta para que hoy en día ya hablemos sin tanto miedo y sin tanto temor de estos temas, ¿no? Y que incluso se note que más que quitarnos credibilidad, nos está permitiendo abrir una puerta de un nuevo conocimiento que se había cerrado para muchos de nosotros y que nos ayuda a obtener mayores certezas de la vida y en la vida. Y era justamente lo que te decía, que en esta época, pues trabajar tu fortaleza espiritual es lo que te permite enfrentar estos avatares que no van a decaer, que sabemos que las pruebas a nivel humanidad van a seguir y vienen más fuertes. Y entonces, mantener el trabajo en esta perspectiva te va a ayudar a quitar la atención en el ámbito material exclusivamente, sabiendo que la materia va a caer, que las estructuras basadas en la materia, en la producción, el dinero, el modo capitalista, perdón, para todos aquellos que creen que esto se va a mantener, pues no, porque ya los ciclos astronómicos nos hablan de rompimientos. Y entonces, ¿en qué te vas a agarrar? Si solamente confías en tu trabajo y en tu carrera y en que eso te va a sacar adelante, hay malas noticias, porque los nuevos tiempos nos van a exigir sacar nuevos elementos que ni siquiera nosotros sabemos que poseemos. Y justamente este conocimiento oculto lo que te va a permitir descubrir incluso talentos, dones y actitudes que tú no sabes que puedes generar, pero que si te permites abrir este camino, como partiendo de la curiosidad y del asombro, que ahora nos dice Lili que es la sombra, pues te va a permitir tener incluso mayores herramientas para enfrentar los cambios que vienen, ¿no? Entonces, para mí el conocimiento esotérico sí que ha sido toda una puerta hacia un conocimiento increíblemente espectacular, que me ha dado mayores certezas, mayores certidumbres y mayor sentido incluso a la existencia. Antes, esto lo aprendí, por ejemplo, en una estadía en el extranjero, y yo sabía que en mi país el único objetivo de la vida era casarte, nacer, crecer, casarte, tener hijitos y prácticamente dejarte morir. Y de pronto, cuando empiezas a cuestionarte, pues te planteas todo este esquema tan dado en la vida y te preguntas si no hay algo más, ¿no? Cuando las propias inquietudes humanas y personales te dicen, oye, tengo un supernovio, una super beca, una super carrera, y sin embargo pareciera que hay algo que falta. ¿Por qué? Y estas preguntas del por qué son las que te llevan a reconectar con el espíritu, que de pronto habías olvidado porque estabas enojado con la religión y confundías, al menos a mí me pasó en un estadio muy infantil y muy complicado, confundías la religión con la espiritualidad y esta necesidad de tu propia alma de volver a recordar cuál era el origen y de volver a recordar cuál es en realidad la razón de estar aquí. Y entonces, cuando te vuelves a llegar de toda esta información, como que tu alma recuerda, como diría la teoría de la reminiscencia de Platón, tu alma vuelve a recordar realmente el lugar de donde vino. Y entonces, esta añoranza por decir, bueno, voy a disfrutar esta aventura en la materia, pues ya no se vuelve tan complicada y tan desastrosa, ¿no? Te da incluso el pide, bueno, y ahora a ver qué más viene, y a ver qué nueva sorpresa me encuentro en el camino, y incluso te da esta fortaleza de decir, bueno, todo va a pasar, y al final yo voy a pasar con ello también, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, también te ayuda a estar en una posición distinta en la vida. Uh-huh. Qué interesante verlo desde esta visión, como tú lo experimentaste, ¿no? Como en tu propia historia nos los puedes compartir ahora, porque yo creo que todos nos podemos sentir identificados, ¿no? Tal vez en diferentes formas, ¿no? Tal vez en mi historia, pues es un camino de religión muy apegado a la iglesia, un coro de iglesia, familia muy tradicional, y de repente mi madre es la que pues abre esta puerta al conocimiento esotérico.
Y entonces para mí fue muy fácil porque tenía una puerta muy segura, un puente muy seguro que era mi madre. Esto Claro. me facilitó a mí poder accesar, ¿no? Sin tanto juicio tal vez del mundo exterior. Y por el contrario, entrar y empezar como en un vínculo mucho más amoroso de la transición de la religión al conocimiento esotérico. Pero sé que hay muchas personas que también que lo viven a lo mejor un poco contrario en esta fragmentación, en este choque con tus propias ideas, pero también con la familia, con tu sociedad, involucrado en un juicio que te pueden hacer los demás. Entonces sí es duro, ¿no? Es como, como en algún momento ustedes nos han platicado de las pruebas iniciáticas, ¿no? Que vivían aquellos sabios. Hoy las vivimos pues así en lo cotidiano, ¿no? Saliendo Sí. de, de esta vorágine, de esta rueda del día a día, a este descubrimiento del yo soy, y claro que nos vamos a topar con piedras, con caminos escabrosos, con muchas formas, nuestros propios fantasmas, para entonces llegar a este conocimiento de lo que somos. Así Eh, Nosotros, bueno, me encanta poder invitar a la gente, por eso me encanta hacer estos Facebook también, ya que vencí mis miedos. eh, No es fácil, no es seguir, fácil, ¿eh? No es no es fácil fácil. el ser señalado, pero ahí vamos. Sí, ahí vamos, ya que los vencí, estamos aquí nuevamente compartiendo pues esta base del conocimiento esotérico que ahora la vemos en estas pantallas, en estas formas que son las técnicas que se imparten como el tarot, como la astrología, como la numerología, como Reiki, como todas estas disciplinas que actualmente tenemos, que vienen de la base esotérica y nos permiten distintos caminos. Y como decía Lili, libre albedrío. Elige. Ahí está el menú. ¿Cuál quieres hacerlo? Pero hay que hacerlo de la manera correcta. En este Claro. sentido, que nos lleva el no adoctrinamiento o adoctrinarnos nosotros, ¿no? Porque de repente me ha tocado ver personas a lo mejor con mucha ansiedad, con mucha desesperación del conocimiento, y entonces pues como que quisieran leer un libro, ¿no? Y pum, datos duros y ya, tan, tan. Pero esta parte de detenerte, frenar, observar, saborear y empezar a poner a prueba el conocimiento recibido, es decir, desde un arcano que estás recibiendo la información en el tarot, desde un número en la numerología, ¿no? Desde un cuadrante en la numerología, desde una casa que te muestra la astrología, que te está describiendo para que te mires y ver las coincidencias, desde un funcionamiento como ahora el curso de milagros de las enseñanzas más actuales, ¿no? Que te lleva a mirar tu percepción, desde el árbol genealógico, desde las diferentes formas que ahora tenemos. ¿Qué tanto lo estamos llevando realmente a este interior? ¿O qué tanto nada más queremos, ¿no? A lo mejor suena agresiva esta palabra, pero atragantarnos solamente de datos, solamente de información. Y aquí es donde veo yo el riesgo mayor, donde no llegamos a la profundidad del conocimiento esotérico y nos decepcionamos con gran facilidad. Y entonces vamos en búsqueda de algo que me dé más datos, que me den claridad o calma a lo que mi mente me está pidiendo. Y podemos entonces entrar a caminos de la ciencia en el cual vienen datos duros, pero nos quedamos en lo mismo. Entonces, lo que ahora nos enseñan ustedes es, llévalo hasta este fondo, échate ese gran clavado que da miedo, que, que, que no es fácil, que duele en muchas ocasiones por esta sombra, ¿no? Que nos comentaban ahorita. Pero una vez que llegas a esta profundidad, o por lo menos estás ya en el camino de la profundidad de tu ser, es lo más maravilloso que te puede pasar. Porque es el reencuentro contigo mismo. Es el reencuentro, como dijo Lee, con tu paz. Y qué maravilla vivir en ese sentido. Ser lo más posible dueño de ti, ¿no? Sí, Claro. yo creo que ya es un camino sin retorno. Definitivamente no hay retorno. Aunque se quiera, tarde o temprano vuelves a llegar ahí. Bueno, tengo 27 años estudiando el tarot Marsella y de repente mucha gente me dice, hay otro libro de tarot Marsella, ya cómprate otro oráculo, ¿no? De David Bowie, de Harry Potter. ¿Por qué tarot Marsella? Porque es inagotable. O sea, Claro. verdaderamente es inagotable. Y mi primer encuentro con el tarot, les voy a contar, me voy a tomar un minuto nomás.
fue una amiga de la universidad en segundo semestre de la carrera, pues se compró un curso muy caro, muy caro. Es así como si hoy se pagara un curso de un fin de semana por 50,000 pesos. Y le permitían llevar a un acompañante. Ese acompañante fui yo. Y entonces en un fin de semana prácticamente inició su estudio del tarot, se graduó, se convirtió en tarotista certificada, le dieron un mantel muy bonito para colocar sus cartas y le dieron su diploma. Y yo dije, no, aquí hay algo malo, esto no puede ser. Y me olvidé por varios años de las cartas, pero las cartas me seguían buscando. Y empecé a estudiar y empecé de repente en los libros de filosofía, pues me encontraba con Jung y su visión del tarot, y con este otro pensador y su visión del tarot, y con Paracelso, con grandes científicos, y esa, voy a usar la palabra platónica que usó la maestra, esa reminiscencia, ¿no? A estas imágenes sagradas, a estas imágenes cargadas de significados. Y pues esa fue como que mi entrada, pero fue para mí muy decepcionante decir, ¿cómo? O sea, un fin de semana, 20 horas de curso y ya se graduó, o sea, ¿qué es esto? Creo que hay que tenerle un poco de repelente a ese tipo de prácticas. Y además son muy frecuentes a nuestro alrededor. Entonces también en el esoterismo no todo es profundidad y no todo es miel en hojuelas. Y bueno, pues ese era mi comentario, ¿no? Yo, Lili, si me permites, Gabo, también, pues justamente retomando tu comentario de que a veces creemos que el conocimiento esotérico resulta fácil, así como nos dice Lili, en un fin de semana te puedes adentrar en los grandes misterios, pues te das cuenta que esa es es como una señal clara de que no es el lugar correcto. Porque cuando te das cuenta que en la tradición antigua, justamente por eso se reservaba el conocimiento a una transmisión directa del maestro, era porque se tenía que controlar la personalidad del individuo, se tenía que controlar el esfuerzo intelectual, se tenía que estar confirmando el desarrollo mental y psíquico de la persona para poder ir soltando más y más información. Y de pronto, en este mundo en el que nos hemos acostumbrado a tener todo de manera inmediata, resulta que también las certificaciones las queremos obtener de manera inmediata. Claro. Y entonces, por eso es que es tan complicado, y creo que ese es el origen del instituto, cuando decíamos, no puede ser que en un fin de semana te inicies en cualquiera de las tradiciones antiguas. Cuando sabemos, como dice Lili, que es un llamado del alma el que te está haciendo a buscar, a retomar, a tocar este conocimiento profundo. Entonces, yo sí diría que hoy en día, en esta época en la que estamos acostumbrados a tener todo rápido y a la mano y así, dudes mucho de los lugares que te ofrecen instrucción en un fin de semana. La verdad es que no solamente tendrías que contactar con la energía del instructor, del facilitador y del experto que está ahí, sino también en permitirte que esa intuición que es tu voz interior te permita ayudar a entender si estás en el lugar correcto o no. Y si sientes que no es ahí, pues vete corriendo, porque también puede ser un camino de confusión que después te impida adentrarte en el verdadero conocimiento esotérico, profundo y real. Entonces, yo sí te diría, ten mucho cuidado, no caigas en querer tener simplemente por ego mucho conocimiento fácil, rápido y sin un esfuerzo, porque el esfuerzo era la clave que te llevaba justamente a la comprensión. Y era un poco lo que te decía también, comprender la información no era suficiente, había que aplicarla y practicarla muchas veces hasta lograr el dominio. Entonces, si no tienes esa conjunción de no solamente recibir la instrucción teórica, sino además practicar y practicar y practicar, no vas a llegar a la maestría. Y entonces tenemos que entender que parte del poder acceder a este conocimiento profundo es el esfuerzo y el tiempo. Nada vas a lograr de manera automática, y menos si no te esfuerzas en lograr obtener el conocimiento. Por eso es que era reservado. Tienes que entender que en las escuelas antiguas por algo se reservaba. No era solamente para decir, hey, miren, nosotros sí sabemos y ustedes bola de... Y somos del club de Toby. Ajá. Exacto. No era una
una cuestión de ego, era una cuestión necesaria de ir comprobando el propio desarrollo de la personalidad, sobre todo entendiendo esta personalidad egoica que te lleva a decir, ya soy experto en, y entonces pregúntame, ¿no? Y querer resolver todo de manera rápida. Creo que ahora estos tiempos nos van enseñando justamente el arte de la paciencia. Y ahí está una clave para el conocimiento profundo, ¿no? Sí. Exacto, sí, cuando queremos todo tan producido, porque bueno, así estamos adecuados, ¿no? Todo al alcance de un clic, ¿no? Das un clic y ya tienes comida, das un clic, ya tienes compras, das un clic, ¿no? Claro. Y a veces pensamos que así también tiene que ser el conocimiento de uno mismo, y no funciona así. Así es. Funciona en un proceso individual donde se desarrollan todas estas virtudes, tales como la paciencia. Así es. Tales como la empatía, como muchas de las virtudes que vamos a poder ir comprendiendo una vez que nos adentramos al proceso, pero que no es fácil, porque entonces nuestros propios fantasmas, nuestros propios demonios, ¿no? Nos limitan. Y con esto no quiero decir que no se tenga que sentir lo que se siente, es un proceso individual que cada uno va llevando. Pero, ¿qué tan dispuestos estamos a vivir ese proceso? Así es. ¿Qué tan dispuestos estamos a enfrentarlo, ¿no? O seguir con la parte superficial, seguir con lo cotidiano, ¿no? Y que es una elección, lo decía nuestra maestra Lili, ¿cómo decides vivir tu vida? Pero como dice Lili también, cuando tomas este camino ya no hay vuelta atrás, porque si no las furias te perseguirán, diría una frase pitagórica. Ya no puedes dejar de seguir recorriéndolo, porque de verdad es increíble, no puedes regresar a ser quien eras antes de saber y de entender por lo menos los preceptos básicos, ¿no? Así es, así, qué maravilla. Quiero leer una frase que aquí nos platicó, nos puso Julio Moreno, dice, hablando de Blavatsky, que hace rato comentaban, Blavatsky, si no me equivoco, la madre de la teosofía. Sí, sí. La fundadora de la sociedad teosófica. Ok, ajá. Y dice, hablando de Blavatsky, y respeto a su gran frase, no hay religión más elevada que la verdad. Yo preguntaría, ¿qué es la verdad? ¿Quién tiene la verdad? ¿Hay alguna verdad absoluta o solo a medias? Pregunto ya que por lo que están viviendo en este momento, ahora todo mundo es un contactado y todo mundo recibe mensajes. Bueno, qué pregunta. Lili, ¿quieres empezar? Yo. Bueno, la verdad es una especie de brújula. La verdad es una especie, vamos a hacer de cuenta que vamos en una carrera y la meta es la verdad. Y entonces vamos corriendo, cada quien va encontrando verdades que le satisfacen, ¿sí? La verdad tiene que ser una, porque si diversificamos la verdad, entonces se convierten en mentiras privadas. Esa búsqueda profunda es verdadera, ¿sí? Pero la verdad como tal tendríamos que estar en otro plano y desde otra dimensión para visualizarla, ¿sí? Todos vamos en esa carrera constante, todos vamos en esa búsqueda y a todos nos llega esta parte que nos satisface plenamente. La verdad sigue siendo el motor de la filosofía. Parménides definió la verdad como la búsqueda, la filosofía como la búsqueda de la verdad y la verdad como el resultado de la filosofía. Pero este es, como tal, la brújula que te indica que no te puedes perder. Sobre todo en este océano de tanta información, como nos tocó vivir en este momento, necesitamos esa brújula que te lleve a seguir buscando. Decir que ya encontraste la verdad, decirle al otro en una discusión, tú tienes la razón, ¿sí? Tú tienes la verdad, es algo pues verdaderamente burdo si lo queremos tomar literalmente. Pero en este mundo simbólico también nos adentramos a profundizar y a tomarla como el camino, no como la meta. Así como dice el poema, el camino se hace al andar y al andar se hace el camino. Yo también considero, Lili, qué bello, la verdad es que Lili es una poeta explicando esto. Yo también considero que a nivel de nuestra mente concreta, en este plano de existencia, difícilmente podemos percibir la luz de la verdad absoluta. Simplemente vamos
teniendo distintas visiones de ese gran objetivo común, pero me parece que efectivamente a este nivel y sobre todo viviendo una etapa humana como la que estamos viviendo con esta mente concreta, racional y limitada, no podríamos hablar de la gran verdad, ¿no? Sino como una pequeña aproximación cada vez más certera de aquello que nos puede estar guiando nada más. Y además yo también retomo esta grandeza del símbolo. Nuestros sistemas son simbólicos. Correcto. La palabra símbolo pues se une de dos palabras griegas que significan que partes una medalla o que partes una moneda. En la antigüedad vamos a hacer de cuenta que se viajaba y eran los mochileros, ¿no? Los que iban de aldea en aldea o de puerto en puerto. Y entonces pues no había fiesta americana, ni Ritz, ni todo esto. Y entonces tenían que llegar a un domicilio y entonces en ese domicilio se les daba alojamiento. A la hora que se despedía, había como que un ritual de partir una medalla o una moneda y cada quien se quedaba con la mitad. Y por eso es símbolon, ¿no? Como dos monedas o dos partes de una moneda. Y entonces yo como mochilero, cuando llegaba a otro lugar, volvía y les enseñaba como mi historial de huésped. Y decían, este es un buen huésped, lo podemos alojar aquí. Wow. Y también cuando alguien llegaba a una casa para pedir alojamiento, ahí tenían como que colgaditas sus monedas. Este origen de la palabra pues nos da pie a pensar en que las realidades tienen dos caras. Los seres humanos somos una cara biológica y una cara simbólica, una cara histórica, una cara cultural. No puedes ver las dos a la vez, tienes que darte el tiempo. En esa búsqueda de la verdad, el símbolo nos ayuda mucho, porque nos ayuda a entender la profundidad de ambas caras, sin que puedas conocer las dos. Eso no existe. Y respecto de la frase de Madame Blavatsky, que a mí se me hace una gran pensadora, también entendamos que cuando ella funda con los estamentos y los estatutos la sociedad teológica, deja de ser filosofía y se convierte en una doctrina. Entonces ahí también ya está como que muy claro. Para mí, la primera vez que yo fui al instituto de numerología, se me hizo así como una universidad chiquita, ¿no? Así, porque coincidió con un momento en el que varios grupos salieron de descanso y yo me dediqué así como que a recorrer y a escuchar y todos estaban hablando de conocimiento. Y la palabra universidad viene igual de dos palabras, que es ¿qué cosa unifica? Lo diverso. Universo. Esto es el efecto de cuando nos encontramos en comunidades pequeñas que nos interesa lo mismo, pero nos interesa la búsqueda. Y creo que uno de los grandes aciertos del instituto es que trabaja por la búsqueda. No se ha convertido en una entidad de adoctrinamiento, porque no se impartirían tantas disciplinas. No se buscaría a esta persona que llegue con el gusto, con la pasión por enseñar y que siembre la profundidad. Entonces ahí creo que sí hay una diferencia. Cuando alguien te dice, esta es mi verdad, yo ya la encontré, en ese momento tienes que empezar a desconfiar. Wow. Correcto. Viva la diversidad al final de cuentas, ¿no? Que son los distintos caminos por los que puedes volver al uno, ¿no? También estoy de acuerdo con Lili. La diversidad es justamente este gran crisol que te permite a través de distintos caminos regresar a la unidad. Y al final darte cuenta que todo converge en lo mismo, solamente que tienes distintas maneras de expresarlo, ¿no? Y de acercarte a él. Así que yo también diría, abre tus antenas, ¿no? Ya vamos dando como pistas de los lugares a donde llegues, los maestros con los que te encuentres, sobre todo en esta época que se presta tanto a los gurús. Y yo decía, bueno, ¿será que acaso como la mente colectiva recuerda que gurú es igual a maestro y seguimos en la búsqueda de maestro? Pues hay que dejarnos guiar por la intuición como ese conocimiento superior que te puede guiar más a tu verdadero objetivo de búsqueda, ¿no? Sí. Claro, claro. A mí me encanta porque
me hace sentir muy orgulloso, ¿no?, de formar parte de esta institución que no es, que no es de uno solo, ¿no?, que es una institución formada por muchas personas en estas visiones donde tal vez incluso hasta la forma en la que yo estudio, ¿no?, puede ser un poco contraria a la que tú estudias. Sin embargo, se respeta esa forma en la que se pueden ver los diferentes perfiles o formas de ver al ser, porque al final de cuentas solo nos damos cuenta que son visiones, son enfoques que nos van a llevar a este uno como nos lo refieres, ¿no? Sin embargo, donde también pues no se trata de brillar uno solo, ¿no?, sino es este trabajo en equipo, y que hoy en día es bien difícil trabajar en equipo, es bien difícil poder compartir, ¿no?, por esta necesidad del ego, de sobresalir, de ser más. Es un trabajo del día a día que aquí en el instituto pues nos hemos esforzado en poder llevarlo a cabo, ¿no? No digo que ha sido fácil, ¿no?, pero sin embargo estamos en este intento, y no solo los maestros, sino también el mismo alumnado. Ahora que comentas, Lili, esta forma en la que se ven en el receso, platicando de conocimiento, de verdad que sí es cierto, no lo había hecho consciente. Ahorita que lo mencionas, lo recuerdo y digo, claro, claro, sí es cierto. Y son estos tesoros valiosos, ¿no?, que uno se lleva, que uno resguarda, porque son personas afín, es una comunidad con la cual puedes filosofar en estas ideas, podríamos decir, locas, que a veces pues en casa no se comprenderían, pero hay lugares como este, ¿no? Hay varios lugares, no digo que el instituto sea el único, pero que nos permiten poderlo hacer de esta forma. Así es que yo estoy muy agradecido con todos los maestros que forman parte de esta institución, con todo el alumnado, con toda la comunidad que también se suma día a día a este conocimiento, con esta visión de crecer interiormente, de fortalecernos, de encontrarnos a nosotros mismos. Y para esto, bueno, están las especialidades que cada uno de los maestros tiene. A mí me gustaría poder ir cerrando con esta especialidad que cada una de ustedes tiene. En el caso de la maestra Lili, astrología, que por cierto, ¿no?, ahí va el comercial, el próximo miércoles abre curso. Entonces, ahí lo tenemos en puerta con esta visión desde el esoterismo, visto desde la astrología. ¿Cómo ha sido para ti ahora poder compartir el conocimiento de la astrología, maestra Lili? Bueno, la astrología es un mundo, y es un mundo muy complejo. Para mí es el origen de todos los conocimientos posibles, de todas las ciencias, porque si bien podemos reconocer que la filosofía es la madre de todas las ciencias, pues la astrología entonces es la madre de la filosofía y es la abuela de las ciencias, ¿no? Y es así prácticamente todo ese linaje, porque lo único que tuvo a la mano el ser humano para voltear fue el cielo. La astrología que yo manejo es la astrología psicológica, y es la astrología transpersonal. Si de repente llega al instituto gente muy preparada, gente con mucha visión, con mucha expectativa, pero de repente en mi curso yo no podría preparar en astrología mundana o en astrología horaria, porque la base de este profesorado tendría que ser que provienen de una formación en astrofísica o en física, y esos límites hay que reconocerlos. Yo provengo de la formación filosófica, entonces hacia allá he dirigido mi curso de astrología, y entonces profundizamos en la conformación de tu personalidad, ¿sí?, en la conformación de cómo trabajar con tu personalidad. Básicamente, pues así se vive, se va conformando. Es un curso en donde tú promueves el autoconocimiento, y de repente te das cuenta que ya sacaste la carta del hijo, de la hija, del papá, de la mamá, de la nieta, del nieto, porque realmente te está dando una proyección de una profundidad de conocimiento, ¿sí? Pero mi área es básicamente esta visión junguiana, ¿sí? De repente pues metemos un poquito de conceptos y hablamos de Freud y hablamos de Jung, hablamos de otros principios psicológicos. No nos metemos con esta parte dura de los datos, porque yo no estoy formada ahí, y sería muy charlatán de mi parte abordar conocimientos de los que no provengo. Entonces, bueno, pues mejor en lo que sí me puedo desenvolver
he armado un curso pequeñito que se llama Inducción a la Astrología. Y es pequeñito, que dura 8 meses, ¿no? Por ejemplo, porque, y hasta ahí me quedo con la inducción, porque tendría que ser muy, muy amplio un curso ya a profundidad de astrología. Claro, me encanta porque en esto coinciden las dos maestras que tenemos aquí presentes, ¿no? Cuando planeábamos el cómo dar el curso, el cómo formarlo, ¿no? Ambas empezaron por, solo va a ser una inducción, solo como una especie de probadita. Ah, perfecto, ¿y cuánto va a durar? 8 meses. Y solo es una pequeña probadita. Tengo una pregunta que nos hace aquí Julio, que precisamente habla de la astrología. Dice, ¿los planetas tienen influencia sobre nuestra vida, quieras o no? Sí. Puedes voltear a ver o no, pero Okay. eso no significa, es como aquel cuentecito de cuál es el sonido del árbol, si hay alguien que lo escuche o si no hay nadie que lo escuche. Y ahí hay dos respuestas. Depende si eres objetivista o si eres subjetivista. ¿Sí? Wow. Oye, Lili, perdón, y si me permites, pues yo le diría a Julio nada más que repase los días de la semana, si no tiene mucha claridad, y que vea por qué, que no es casualidad que los días se nombren como se nombran, ¿no? A partir de los planetas que los rigen. Entonces, desde ahí, pues habría que ver y pensar si es que tienen o no influencia en nuestra vida cotidiana y por qué el día martes es el día que más accidentes automovilísticos puedes encontrar y el día viernes es el día que te dan ganas de salir con tu pareja a pasear, ¿no? Por ejemplo. Sí. Claro, claro, qué interesante, qué interesante. Muchas gracias, maestra Lili. Entonces, ahí está la invitación para todas las personas pues, que quieran adentrarse desde esta visión astrológica al conocimiento esotérico. Pues tenemos esta enseñanza que nos compartes. Va a iniciar este miércoles. Están los datos en las redes sociales, en esta página precisamente. Ahí podrán consultar. Tenemos muchísimos cursos, ¿no? Pero hacemos enfoque al que va a dar ella, siendo la invitada de esta charla. Por otro lado, también tenemos a la maestra Norma Magaña, que nos viene compartiendo ya desde hace tiempo el curso inductorio también, Introducción a la Filosofía Clásica, que también dura 8 meses, y es una pequeña probadita a todo este mundo. También tiene la versión de Pitágoras, siendo una escuela de numerología, ¿no? Entendiendo este funcionamiento, y algunas conferencias que también has desarrollado de diferentes mitos que surgen de los grandes filósofos. ¿Nos quieres platicar un poquito? Sí, ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti? bueno, gracias, Gabo. Pues yo, a diferencia de Lili, no provengo de la línea técnica filosófica, porque vengo de la línea técnica ingenieril, y sin embargo, el curso que me ha permitido compartirles, pues tiene que ver mucho con una introducción a la filosofía clásica, pero con una visión de tipo iniciático o esotérico. Lo que pasa es que no lo decimos así justamente para que la gente que desconoce el término no salga huyendo y corriendo pensando que es una filosofía muy extraña. No es un curso de filosofía formal como el que se podría dar en una universidad, sino que más bien es un recorrido por aquellos pensamientos y pensadores clásicos, sobre todo yo me sitúo en la época clásica, que también ahí centré como mi apasionamiento y conocimiento en estos grandes maestros, y comparto ese conocimiento que desde mi punto de vista resulta atemporal y tan útil para estos días tan convulsos como los que nos tocan, ¿no? Claro. Es un recorrido justamente por los preceptos esotéricos más básicos y generales para poder entrar a entender el conocimiento de todas las ciencias ocultas. Y luego el segundo curso que también damos en el instituto tiene que ver con una visión a propósito de la numerología que tiene que ver con el universo de los números, con la visión pitagórica. Y este también es un descubrimiento pues muy interesante, partiendo desde la perspectiva esotérica, que nos da unas pequeñas pinceladas de captar que los números no solamente tienen una connotación cuantitativa, sino sobre todo nos basamos en la versión cualitativa, que tiene que ver con la idea del símbolo, de la idea, lo que nos decía Lili. Un símbolo a veces resulta más importante y te conecta más con el lenguaje del alma que la descripción, ¿no? Teórica. Y entonces es un curso que también va destinado a despertar la curiosidad por parte de los alumnos en seguir descubriendo el número maravilloso de los números y de las matemáticas. Así que básicamente son estos dos cursos
y algunos pequeños talleres que damos muy cortitos y sobre todo conferencias basadas en los mitos clásicos de la antigüedad. Claro. En este sentido, de ambas maestras tenemos la fortuna de compartir conferencias que nos adentran a este conocimiento de parte de la maestra Lili. Cada mes tenemos conferencias del signo que corresponde al mes. Por parte de la maestra Norma Magaña tenemos conferencias hablando de estos mitos de la filosofía o de las visiones también que los filósofos nos han dejado. Entonces, la verdad es que es un agasajo poderlas escuchar. Yo estoy así, babeando de la admiración del conocimiento que nos comparten y sobre todo de este motor de reflexión al cual nos invitan. Porque se los puedo, seguramente muchos coincidimos en lo mismo, ¿no? Que vamos escuchando y entonces aquí ya estamos adentrándonos, cuestionando, empezando a buscar, ¿no? A rascarle. Y eso es bien padre, quedarte con este gran motor que no te permite ser estático, sino todo lo contrario, empezar a adentrarte cada vez más y más. Yo les quiero agradecer mucho a las dos. No sé si para cerrar esto quieran comentar algo como cierre del tema del esoterismo. Normita, No, ¿tú quieres comentar no, algo? pero si me permites les quería compartir un pequeño fragmento de una oración hindú. Por favor. Dicen los esoteristas que se dedican a la línea del hinduismo con Yogi Bhajan, y es un pequeño fragmento que me encanta porque también encierra la esencia del conocimiento esotérico. Y dice así: que el eterno sol te ilumine, el amor te rodee y la luz pura de tu interior guíe tu camino. Básicamente, pues esto es lo que sería para mí el conocimiento esotérico. Y bueno, ahí queda la invitación para que se permitan descubrir justamente la parte del mundo que permanece oculto y que seguramente guarda grandes claves para entender quién eres, de dónde vienes y a dónde vas. Y como dijimos en el inicio, para ayudarte a descubrir quién eres, ¿no? Diría esa gran frase: conócete a ti mismo y conocerás al universo y los dioses. Creo que nosotros guardamos la clave de eso que es el universo y de eso que es el camino hacia Dios. Gracias, Normita. Maestra Lili, ¿algo para cerrar? Sí, yo también me quedo con el conócete a ti mismo, pero les voy a contar un cuento. Espero no tardarme más de los 4 minutos. Adelante. Bueno, pues resulta que es un cuento oriental, de estos en donde siempre hay un maestro y siempre hay un alumno preguntando. Y entonces llega el alumno y le dice: maestro, ¿qué soy yo? Y entonces el maestro sencillamente le dice: regresa a meditar tu pregunta y después vuelves conmigo. Pasan 10 años en voto de silencio para que el alumno otra vez se acerque y le diga: maestro, ¿qué soy yo? Y otra vez el maestro le dice: regresa, vuelve a plantear tu pregunta y vuelves conmigo. Después de 10 años más, el mismo alumno llega y le dice: maestro, ¿qué soy yo? Y el maestro le contesta: tú eres eso. ¿Qué es eso? La lista que tú quieras hacer de ti mismo. La profundidad que tú quieras poner en ti mismo. La respuesta que tú quieras darle a tu propio ser. Eso que tú sabes de ti, eso eres tú. Y ahí está la profundidad, otra vez, del conócete a ti mismo. No hay más en la vida. ¿No? Wow. Qué bonito. Sí. Nos quedamos con grandes reflexiones, yo creo, para llevarnos a la almohada, y seguramente el resto de la semana seguirá este motor encendido. Invitamos a todas las personas a conocer las actividades que tenemos dentro del instituto. Hay de todo tipo, hay actividades gratuitas, hay actividades de donativo, hay actividades con cierta cuota de recuperación, pero nuestra intención, nuestra verdadera intención es que el conocimiento llegue para todos, haciéndolo desde esta visión del conocimiento esotérico, honrándolo, respetándolo, pero sobre todo respetando al ser. Yo creo que esa es una de las grandes reflexiones con la que nos quedamos, que todos los maestros que están aquí pues hacen su trabajo interior y por consecuencia pues pueden compartirlo. Así es que muchísimas gracias a todos los que se conectaron, esperemos que pasen una excelente noche. Seguiremos compartiendo cada semana nuevas charlas con diversos maestros que comparten aquí en el instituto. Y pues bueno,
Esperamos que haya sido de su agrado. Gracias por todos los comentarios. Hay muchos saludos para ustedes de parte de sus alumnos, que agradecemos. Ya no nos dio tiempo de leer todos porque pues eran preguntas de repente muy, muy profundas, ¿no? Que nos llevaban a poder reflexionarlas. Esperemos que pues esto siga siendo un gran motor. Gracias, querida Normita. Gracias, Gabo. Como siempre, Lili, un gusto y qué placer compartir contigo esta charla. Hasta pronto. Muchas gracias. Igual, gracias a los dos y gracias al instituto. De verdad, gracias, me maestra siento Lili. muy agradecida. Gracias por compartir y gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego. Bye bye. Hasta luego. Bye.